Buenos días. Un privilegio poder cantar al Señor. Todo lo que hacemos es para adorarle a Él. Cantamos para adorarle, venimos para adorarle, cantamos para adorarle, ofrendamos para adorarle. Y ahora al escuchar la palabra de Dios, también es para adorarle, ¿no? Todo lo que hacemos es para su gloria, como cantamos. Así que les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Esther. Hoy vamos a estar terminando el libro de Esther. Esther, capítulo 9 y capítulo 10 vamos a estar viendo hoy. Ha sido precioso poder, estudiar todo el libro. El primer libro estudiamos del Antiguo Testamento, hemos estudiado varios del Nuevo, nunca uno del Antiguo, así que primer libro. Vamos a orar y luego leemos. Oramos. Padre, queremos agradecerte por poder adorarte en espíritu y en verdad. Te adoramos, Señor, te amamos, porque tú nos amaste primero. Señor, te adoramos porque tú has hecho que nos volvamos de los ídolos al único Dios verdadero. Te damos gracias, Señor, porque antes de conocerte también adorábamos, pero adorábamos ídolos. Nos adorábamos a nosotros mismos, adorábamos tantas cosas. Los domingos también adorábamos, pero a nuestros ídolos. Y tú nos has salvado, tú has hecho que la luz del Evangelio resplandezca. Tú nos has dado fe, nos has dado arrepentimiento y ahora podemos estar aquí adorando al único Dios verdadero, al único que es digno de toda gloria, toda honra. Tú no nos necesitas para nada, tú no necesitas nuestra alabanza, Señor, porque tú eres glorioso, pero tú nos permites adorarte y cuando te adoramos podemos disfrutar de la comunión contigo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque todo eso ha sido posible solamente por el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Queremos rogarte ahora en esta mañana que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos ilumines, que podamos comprender tu palabra, que tú nos santifiques, que aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú tengas misericordia de ellos, como lo has tenido de nosotros, y les llames al arrepentimiento y a la fe, por favor. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esther, capítulo 9. Leo de la versión Reina Valera, 60. Dice la palabra de Dios: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debían ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. Pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si le place al rey,
concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio orden al rey en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75.000, pero no tocaron sus bienes. Eso fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo mes y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo mes reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muros hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete y un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mes cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen día de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según había comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que lo colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío escribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviados cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar a fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó esta celebración acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande de entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Uno de los debates teológicos más grandes en el día de hoy, dentro de un círculo sano de teología, es el tema de la escatología. La escatología tiene que ver con los eventos futuros, con qué va a pasar en el futuro. Y la realidad es que hay muchísimo debate, es un tema
sumamente complicado que no hemos enseñado todavía. Pero dentro de sanas posturas, digamos, de 3 posturas grandes que hay muchísimo debate entre los detalles. Y cuando uno lee libros que desarrollan cada postura, por lo general, casi siempre, los libros comienzan con un tono positivo, muy lindo, explicando en lo que sí están de acuerdo. Luego por páginas y páginas y páginas y páginas se van a estar tirando bombas, pero antes de todo eso explican en qué están de acuerdo. Y la realidad es que más allá de los debates que haya en cuanto a los eventos futuros, si va a haber un milenio, no va a haber un milenio, el milenio es literal o es simbólico, Cristo viene antes del milenio, después del milenio, bueno, mucho debate, pero todos coinciden en algo, y en esto no hay duda, es que Cristo va a volver a reinar, en eso no hay duda. Cristo va a volver, va a destruir a sus enemigos y va a reinar por toda la eternidad. En eso no hay duda, no importa qué postura escatológica sobre eventos futuros leas, la realidad es que el Señor Jesús, como hemos cantado, ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado el tercer día, ascendió a los cielos y Él un día va a volver. Ya no va a volver como a morir otra vez por nuestros pecados, ya no va a venir, vamos a decir así, en una condición humilde, sino va a venir a matar y destruir a sus enemigos. Por eso lo que me gustaría que podamos ver en este texto es que nosotros, los creyentes, podemos descansar en que Dios triunfará sobre un mundo que oprime a sus hijos. Nosotros, los creyentes, podemos descansar en que Dios triunfará sobre un mundo que oprime a sus hijos. Y este texto nos da 3 características sobre la victoria de Dios. Y la primera característica que me gustaría que notemos es que la victoria de Dios es segura. La victoria de Dios es segura. Y cuando llegamos a capítulo 9, es el desarrollo de todo el libro, por supuesto. Capítulo 9 y capítulo 10 es como la conclusión, pero donde nosotros tenemos todo el desarrollo del libro es en el capítulo 9. Recordemos brevemente, el texto también lo hace, pero recordemos brevemente el contexto del libro de Esther, donde había un hombre, Amán, que había querido destruir a los judíos, había hecho un decreto para que se maten a todos los judíos. Ese decreto es puesto en evidencia por Esther, que era judía, era la reina. Así que Amán es colgado y se hace un contradecreto para que los judíos pudiesen defenderse. Eso pasa hasta capítulo 8. O sea, cuando nosotros cerramos capítulo 8, leemos capítulo 8, nos damos cuenta que este plan malévolo de Amán ya se había puesto descubierto. Vemos que Amán, el enemigo de los judíos, estaba muerto, ya no estaba vivo. Y vemos que Mardoqueo, que era un judío, ahora es el segundo del reino y había sacado un contradecreto para que los judíos se puedan defender. Y hay mucha alegría, tanto en Susa, que es la capital del reino, Susa es la capital del reino de los persas, como en todas las provincias hay alegría. Eso dice capítulo 8. Pero claro, si la historia terminaría en capítulo 8, diríamos, ¿qué pasó con los judíos? O sea, todo muy lindo, ¿no? Todo muy lindo, festejamos, salió un contradecreto, pero la película no terminó, digamos, la historia no terminó. Como cuando en los deportes, en una final se juegan 2 partidos, ganás un partido, festejás, todo muy lindo, pero pará, porque falta el otro, ¿no? Y capaz perdés. Bueno, cuando llegamos al capítulo 8 nos damos cuenta que todo muy lindo, Amán ya murió, que era el enemigo de los judíos, el rey está a favor de los judíos, eso es todo muy lindo, pero ¿qué pasa con los judíos? Porque podría ser que aún así los maten. O sea, podría ser que a pesar de este contradecreto, aún así los enemigos los venciesen. Entonces el capítulo 9 cierra, y recordemos que a partir del capítulo 6 toda la historia se invierte, y en capítulo 9 cierra contándonos lo que pasó. Noten ahí en el versículo 1, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, y aclara el autor acá, cuando debían ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día, o sea, ese día era el día que los judíos iban a ser exterminados como nación. Ese era el día en el cual todos los judíos, absolutamente todos los judíos, iban a morir. Ese día, dice el autor, ese mismo día sucedió lo contrario. Los
judíos vencen a sus enemigos. Absolutamente todo lo que le iba a pasar a los judíos se invierte. Ellos no solamente que no son exterminados, sino que encima ellos se liberan, por decirlo así, de sus enemigos. Dice el versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Así que el día que se hubiese esperado que no quedase ningún judío vivo sobre la tierra, ese mismo día, o sea, recordemos, solamente por contexto, que en ese momento los judíos estaban bajo el gobierno de los persas. Los persas eran los que gobernaban. Y recordemos que los judíos estaban dispersos, no solamente en la capital, Azusa, sino por todo el reino estaban dispersos los judíos. Y el decreto permitía matar a todos los judíos, o sea, que no quedara ningún judío vivo en toda la tierra. Bueno, ese día pasa lo contrario. Y los judíos vencen a sus enemigos. Pero hay algo llamativo en la narración, muy llamativo. En el versículo, cuando comienza, el versículo 2, capítulo 9, versículo 2, dice, los judíos se reunieron. Los judíos se reunieron. Se reunieron, por supuesto, para la guerra. ¿Y por qué nos llama la atención este detalle de que ellos se reunieron? Porque cuando nosotros leemos, vamos leyendo la historia, y empezamos a leer a partir del capítulo 6, nos damos cuenta que a partir del capítulo 6 todo se empieza a revertir. Y en capítulo 8 nos damos cuenta que es obvio, muy obvio, que la mano de Dios estaba a favor de los judíos. Era obvio, por supuesto. O sea, ya el rey no puede dormir, bueno, todo lo que ya hemos contado, vamos a ahorrarnos el tiempo. Pero nos damos cuenta que Dios está a favor de los judíos. Y en capítulo 8 terminan como casi que festejando por adelantado. Pero cuando nosotros leemos capítulo 9, ellos se reúnen para la guerra. ¿Y por qué nos llama la atención esto? Porque que ellos entiendan que Dios les va a dar la victoria, no hace que se queden de brazos cruzados. ¿Se dieron cuenta? O sea, no es que ellos dicen, bueno, ya miren todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchachos, no hagamos nada. Quedemos en casa, comamos locro. Total, Dios nos va a dar la victoria. No hacen eso. Ellos se reúnen. Ellos hacen lo que tienen que hacer porque están viendo el obrar de Dios. ¿Y por qué no? Porque es muy interesante este detalle que el autor nos deja ahí, porque ver el obrar de Dios, como en este caso los judíos, ver que Dios claramente estaba a favor de ellos y que Dios claramente les iba a dar la victoria, hace que ellos actúen. Porque esto es muy importante, porque cuando Dios promete algo, no es una excusa para no hacer nada. Si nosotros miramos en la Biblia, nosotros solemos hacer esto. Tomamos las promesas de Dios para la pereza. Por ejemplo, Dios promete salvar a los que Él ha predestinado de antemano, según Efesios capítulo 1. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que no hagamos nada. ¿No? Si Dios dice que, o leemos en Romanos capítulo 8, que a los que predestinó, a los que conoció de antemano, antes de la fundación del mundo, los va a glorificar, es el eslabón, todos verbos pasados, en Romanos capítulo 8, versículo 28. Entonces decimos, bueno, si Dios va a hacer lo que tiene que hacer, ¿para qué vamos a evangelizar? Si Dios promete que me va a santificar, porque Él lo promete, Dios promete que a los que Él llamó los va a santificar. Si el que comenzó en nosotros la buena obra, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, la va a perfeccionar, si Dios me va a santificar, porque Él lo promete, a los que Él salva, santifica y terminará glorificando. Bueno, entonces, ¿para qué leo la Biblia? Así pensamos nosotros, ¿no? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué me voy a congregar? Si me quedo tirado en la cama mirando tele, total, Dios me va a santificar. Así solemos pensar. O, sobre todo, se usa muchísimo el tema de la seguridad de salvación. ¿No puedo perder la salvación? Buenísimo entonces. Me voy a entregar al pecado. Genial. Genial que no se pueda perder la salvación. O sea, ¿vos me estás queriendo decir que ahora puedo entregarme al pecado libremente? No. Las promesas de Dios no hacen de ninguna manera, las promesas de Dios hacen que nosotros no hagamos nada. De ninguna manera. Si Dios promete santificarnos, ¿qué debo hacer? Esforzarme. Eso
Eso es lo que hace Pablo en capítulo 9, en 1 Corintios capítulo 9. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, conocer las promesas de Dios hace que yo me esfuerce. Por ejemplo, Pablo dice, que tanto habla de la predestinación, todo lo sufro por amor a los escogidos. Todo lo sufro por amor a los escogidos. Y según Romanos, capítulo 6, la seguridad de salvación no es un estímulo para pecar libremente, todo lo contrario. La seguridad de salvación es un ánimo para cuando caemos, hemos cantado alguna vez, cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo, encontraré al inocente que murió. Eso nos hace la seguridad de salvación. La seguridad de salvación hace que cuando yo pequé y me siento la peor basura del mundo y siento que la ira de Dios va a caer sobre mí, miro al cielo y recuerdo, no, yo no voy a ser condenado. Porque hay alguien que pagó por mí. Hay alguien que murió por mí. Hay alguien que cantamos hoy, que dijo, consumado es. La deuda está saldada. Entonces la seguridad de salvación, en lugar de hacer que yo me entregue al pecado, hace que el pecado no reine en mí. Saber que Dios me va a santificar en lugar de hacer que yo no haga nada, me motiva. ¿Por qué me motiva? Porque claro, todos nosotros tenemos pecados que a veces pensamos que no los vamos a dejar. ¿Cuántas veces luchás con un pecado y volvés a caer? Y volvés a caer, y volvés a caer. Y decís, bueno, esto no lo voy a poder vencer nunca. Bueno, la promesa de Dios de la santificación te anima. Te anima a seguir luchando. Si Dios promete en su palabra que Él me va a santificar, que Él me va a dar victoria sobre el pecado. Romanos capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Entonces la promesa de Dios de la santificación me anima a hacer lo que debo hacer. Jamás tomes una promesa de Dios para no hacer nada. No están ahí para eso. Jamás tomes una promesa de Dios para excusar tu pecado, porque no están para eso. No están para eso. Están para que vos puedas vivir, si sos un creyente, más para el Señor. Así que vemos que los judíos en capítulo 8 están festejando por adelantado, pero en capítulo 9 hacen algo. Ellos se reúnen y salen a la batalla. Y en un sentido, también hay algo de fe ahí, porque no sabían cuántos enemigos iban a tener, no lo sabían hasta ese momento. Ellos estaban viendo el obrar de Dios en todo el libro, pero no sabían lo que iba a pasar, no sabían. Pero ellos toman coraje y se esfuerzan. Y por supuesto, vemos claramente que Dios le da la batalla, la victoria. Y todo lo que sucede acá es impensado. Es casi, por eso muchos autores piensan que el libro de Esther no es historia real, porque parece una película. Parece, hasta algunos autores ven el libro de Esther como una parodia. Algunos lo definen de esa manera, porque parece un chiste. Parece una broma de mal gusto todo esto. Pero no es una broma de mal gusto. Dios había prometido que de la descendencia de Abraham, que era un judío, iba a venir el Mesías. Eso había prometido Dios. Y eso no se iba a frustrar de ninguna manera. Dios prometió salvar a su pueblo, a los pecadores, por medio del Mesías, de Jesús. Y eso no se iba a frustrar. Por eso leemos en el versículo 5, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Ellos exterminaron a sus enemigos. Y vemos que nos dice el texto, nos narra dos eventos el texto de la guerra, dos eventos. Uno es lo que pasa en Susa. Susa es la capital del reino, como decir, yo no sé, Buenos Aires, vamos a decir así. Susa es la capital del reino. Y después se nos narra lo que pasa tanto en la capital del reino como lo que pasa afuera de la capital del reino. O sea, la capital del reino, por supuesto, está toda amurallada y se nos cuenta lo que pasa en otros lugares. Como decir, bueno, lo que pasa en Buenos Aires, a veces vemos en las manifestaciones de políticas, que vemos, ¿no?, que salen ahí y sale lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Tucumán, en tal lado, en tal otro. Bueno, acá se nos narra primero lo que pasa en Susa. ¿Qué pasa en la capital? O sea, ¿qué sucede en la capital del reino? Bueno, el texto nos dice que matan en el reino, los judíos matan a 500 personas. Ahora, recordemos que si el Amán, que era el enemigo de los judíos, hubiese llevado a cabo su plan, no hubiesen muerto 500 personas. Hubiesen muerto muchísimas más personas. Acá solo mueren 500,
porque los judíos, solamente atacan a sus enemigos. Y nos dice el texto que mueren los 10 hijos de Amán. Bueno, los 10 hijos de Amán no mueren por venganza, o sea, los judíos no lo matan por venganza ni rencor, sino porque probablemente ellos eran los que encabezaban a estos enemigos. O sea, imagínense por un momento, su papá, y esto nos hace pensar en lo que ya hemos hablado muchas veces, en el tema de la amargura, lo que produce la amargura. Su padre seguramente había contaminado a sus hijos con su amargura hacia los judíos, así que cuando ahora su padre muere, ¿qué quieren hacer sus hijos? Vengarse de los judíos. Así que lo más probable es que los 10 hijos de Amán sean los que encabezaron la guerra de los enemigos y por eso mueren. Vemos que a los judíos lo apoyan. En capítulo 8 leemos que muchos se hacen judíos y en capítulo 9 vemos que otros no se hacen judíos, pero sí todas las autoridades del reino están a favor de los judíos. Pero el texto da un detalle, si notan conmigo, en el versículo 10, luego de decir y este detalle lo ponen varias veces el autor, dice que ellos que mataron a los 10 hijos de Amán, dice el versículo 10, pero no tocaron sus bienes. ¿Notaron? Pero no tocaron sus bienes. Y cuando se nos narra lo que pasa fuera de Susa, o sea, no en la capital, fuera de Susa, el autor hace esta misma aclaración, pero no tocaron sus bienes. Bueno, por supuesto, esto tiene dos referencias. En primer lugar, la referencia muy clara es a 1 Samuel 15. En 1 Samuel 15, el rey era Saúl. Y Saúl debía exterminar a todos los amalecitas, Amán era amalecita, y debía destruir a todos sus bienes. Pero ¿qué hace Saúl? Se queda con los bienes. Cuando llega Samuel, Saúl le dice, maté a todos. ¿Y qué es ese ruido que escucho? No exterminó todo. Saúl debía haber exterminado todo, pero él se quedó con el ganado. Así que probablemente cuando dice que ellos no tocaron sus bienes, hace una referencia a 1 Samuel 15. Ellos obedecieron en un sentido y no repitieron el pecado de Saúl, no lo repitieron. Pero también es una referencia a que ellos no estaban en la guerra por avaricia. Una de las maneras de que Amán motivó a los enemigos de los judíos a que los ataquen es que ellos se podían quedar con sus bienes, se podían quedar con sus propiedades. Entonces, claro, eso animó a los enemigos de los judíos para atacarlos por avaricia. Pero los judíos no estaban por avaricia. Ellos no tocaron sus bienes y los judíos solamente matan a los que eran sus enemigos. Y luego de la matanza, luego de destruir a los enemigos, recordemos que el decreto era que ellos podían hacerlo un solo día, solamente un día. Y cuando el rey ve la victoria de los judíos, tal vez con sorpresa, le dice a la reina Esther, bueno, ¿y ahora qué más querés? Noten conmigo, por favor, en el versículo 12. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en el resto de las provincias? O sea, no en la capital, fuera de las provincias. Y le dice el rey, ¿cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y dice el versículo 13, y respondió Esther, si le place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. O sea, el rey le dice, bueno, ¿qué más querés, Esther? Ya, mirá todo lo que hicieron, ¿qué más querés? Y Esther dice, un día más de guerra. Bueno, esto es muy polémico. Muy polémico. Un autor dice, la crueldad de tal carnicería es indefendible. Otro autor dice, esa reacción de Esther es la que ha ganado la fama de sangrienta. Dice otro autor, Esther se mostró extremadamente vengativa al pedir otro día de matanza en Susa. Responder a la providencia de Dios mediante el odio a los hombres fue especialmente despreciable. Bueno, no coincido con lo que dicen estos autores. La realidad es que sería muy raro que todo el libro de Esther nos muestre a una mujer sumisa, piadosa, y ahora de pronto como que se saca la máscara y es, no sé, Freddy Krueger, no sé. Sería muy raro, ¿no? Muy raro que cambie así. Entiendo que
Esther hace esta petición de otro día de matanza, porque ella ve que todavía quedaron enemigos en Susa. Mataron a muchos, pero todavía quedaron enemigos. Y si esos enemigos se dejaban con vida, probablemente se vuelva a repetir la historia. ¿Y por qué tengo fundamento bíblico para pensar esto? Porque es lo que sucedió con Josué. No sé si recuerdan, en la conquista, Josué cuando entra a la tierra prometida, él debía exterminar a todos los enemigos, pero vemos que muchos de ellos no lo hacen, sino que en lugar de exterminarlos, los hacen sus esclavos. Y cuando llegamos al tiempo de los jueces, o sea, luego que pasa la generación de Josué, llegamos al tiempo de los jueces, vemos que una y otra vez los que subyugan a los judíos son los que ellos no destruyeron. Así que en realidad Esther no actúa por venganza, no actúa por odio, sino que lo más probable es que ella actúe con sabiduría. Ella no es que quiere matar por bronca, sino que sabe que esto que ya pasó se puede repetir. Así que ella pide un día más para poder vencer a sus enemigos. También pide que se cuelguen a los hijos de Amán. También nos resulta fuerte que se cuelguen a los hijos muertos. Y la realidad es que eso era un símbolo, en ese tiempo, era un símbolo de lo que le pasaría a todos aquellos que vuelvan a atacar, en este caso, a los judíos. Bueno, era algo, también nos chocan, hoy no lo haríamos, pero bueno, es algo cultural. Quizá hoy, traemos a personas, de otro país y ven las cárceles de acá y dicen, esto es inhumano, y llevamos a las personas acá a otro país y dicen, bueno, las cárceles de Argentina no están tan mal. Bueno, es cultural, la realidad es esa. En esa cultura es lo que se practicaba. Ya los hijos estaban muertos y se ponían ahí como una evidencia de que lo que le sucedería a todos aquellos que quieran atacar a los judíos. Nuevamente, todo esto Esther lo hace para guardar al pueblo de Israel de otro ataque. Recordemos que en ningún momento vemos en todo el libro que la iniciativa es de los judíos, en ningún momento. Incluso todo el tiempo el texto nos deja ver muy claramente que ellos se defienden de sus enemigos. También vemos que el edicto permitía que los judíos se queden con los bienes y no lo hacen. Permitían que los judíos maten a niños y mujeres y tampoco lo hacen. Sino que ellos vencen a sus enemigos. Eso sucede dentro de Susa. Fuera de Susa nos dice el versículo 16 en adelante que ellos matan a 75.000 personas. La Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego, dice 15.000 personas. Bueno, no sabemos si hubo un tema de los copistas, si eran 15.000 o 75.000. La realidad es que era una gran cantidad de personas. En Susa mueren 500, luego mueren más, que no se nos dice, y luego nos dice el texto que fuera de la capital mueren 15.000 personas o 75.000 personas. El punto es que tuvieron una amplia victoria. Y por supuesto, algo que nos impacta en todo esto es que suena fuerte todo lo que pasa en este momento, ¿no? Suena fuerte. Toda esta guerra, esta matanza. Nosotros, por supuesto, si miramos lo que ha pasado no hace muchos años con el tema de los nazis hacia los judíos, lo aborrecemos. Por supuesto, lo aborrecemos. Aborrecemos esa matanza, totalmente. Aborrecemos a los terroristas que se inmolan supuestamente en favor de su Dios y matan mujeres, niños, hombres, matan todo tipo de personas. Lo aborrecemos. Pero muchas personas toman estos textos para eso. Muchas personas toman lo que se llama la guerra santa, como el caso de Josué. Cuando Josué entra a la tierra prometida, Josué debe exterminar a todos ahí. Mujeres, niños, a todos, a toda la tierra. Y eso nos suena muy fuerte, más hoy en día. Y eso es lo que ha llevado a personas a desarrollar la herejía de que Dios es un Dios en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Porque nos choca eso. Y nos choca lo que los judíos hacen acá. Debemos entender, en primer lugar, ¿qué quiere decir con guerra santa? ¿Por qué los judíos hacen esto? ¿O por qué en el tiempo de Josué, por qué matan hasta mujeres y niños? ¿Por qué? ¿Por qué Dios aprueba? ¿Por qué es Dios el que lo hace eso? ¿Por qué Dios aprueba eso? Debemos entender lo siguiente. Síganme en el argumento. Los judíos, en ese tiempo, acá y en el tiempo de Josué, ellos están actuando como instrumentos del juicio de Dios.
Ellos están actuando como instrumentos del juicio de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vemos el juicio de Dios en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Por ejemplo, en Génesis vemos el diluvio. ¿Qué es el diluvio? Es el juicio de Dios, estamos todos de acuerdo, es el juicio de Dios. Dice que la maldad era tanta, pero tanta en la tierra, que Dios mata a toda la humanidad, salvo 8 personas, una familia, 8 personas. A todos los mata por el diluvio. ¿Por qué? Porque la maldad era mucha. Cuando nosotros vemos el Sodoma y Gomorra, ¿qué es Sodoma y Gomorra? ¿Qué es que desciende fuego del cielo? ¿Qué es? Es el juicio de Dios, estamos de acuerdo, ¿no? Es el juicio de Dios. Y el texto nos lo dice. Es el juicio de Dios sobre el pecado de las personas. Pero de vuelta, notemos algo, tanto en el diluvio como lo notamos en Sodoma y Gomorra. Dice que la maldad era ya intolerable. O sea, no es que las personas cometieran un pecado, eran intolerables. No se nos dice mucho en Génesis, pero se dice que la maldad era al punto que Dios se arrepintió, no en el sentido de cambió de pensamiento, sino que le dolió haber creado al hombre. O sea, imagínense la maldad que a Dios le duele haber creado al hombre. Cuando nosotros leemos la historia de Sodoma y Gomorra, vemos que cuando entran los ángeles, las personas quieren violarlos, a los ángeles. O sea, imagínense la maldad de esta tierra. Y cuando nosotros vemos en el tiempo de Josué, vemos que Dios manda al ejército de Israel a exterminar la tierra, pero él tarda como 400 años. Pero la maldad de ese pueblo era tal la maldad, que Dios manda a su juicio. Nos dice, vemos en la Biblia, que muchos de los pecados que se cometían, que luego lo hace el pueblo de Israel, es que muchos de esos reyes pasaban a sus hijos por fuego. O sea, sacrificaban a sus bebés en adoración a Moloch o qué sé yo. La maldad era, pero intolerable. Entonces, en el caso de Génesis, ¿qué hace Dios? Manda un diluvio. En el caso de Sodoma y Gomorra, manda fuego. Y en el caso de Canaán, de la tierra de Canaán, manda a los judíos. O sea que los judíos, en ese tiempo, son agentes del juicio de Dios. Son agentes del juicio de Dios. Y cuando los judíos pecan, porque los judíos después pecan de la misma manera que pecaron la gente que estaba en esa tierra, ¿qué hace Dios? 722, manda al exilio a las 10 tribus del norte. 586, manda a Babilonia, manda al exilio a las 2 tribus del sur. Y cuando leemos el libro de Lamentaciones, bueno, muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué es eso? Es el juicio de Dios. Ahora, Dios no aprueba todo tipo de matanza. No aprueba todo tipo de matanza. Cuando nosotros leemos en Génesis 34 que violan a la hermana a una de las hijas de Jacob, a Diana, cuando violan, vemos que 2 hijos de Jacob exterminan a todo el pueblo. 2 hijos de Jacob exterminan a todo el pueblo, Simeón y Leví, en Génesis 34, con engaño, matan a todos los hombres de todo un pueblo porque habían violado a su hermana. Claro, la violación es aborrecible, pero Dios no aprueba eso. Dios no aprueba eso. Por eso, ¿quién es al que se le da la promesa de la primogenitura? A Judá. A Judá. Jacobo se la da luego más adelante a Judá. ¿Por qué no se le da a los otros 2? Por la matanza. Dios no la aprobó. Dios no la aprobó. Sino que en ese caso Dios, en su soberanía, Él había determinado que era el momento de terminar con la maldad. Y así lo hizo. Un diluvio, fuego, y en este caso a los judíos. Ahora, por supuesto, ¿eso quiere decir que nosotros debemos hacer lo mismo? O sea, que yo ahora puedo ir en nombre de Dios y matar personas. No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Pero por qué no? ¿Porque Dios mejoró? O sea, ¿por qué no matamos personas ahora? O en el sentido como hicieron los judíos. ¿Por qué? ¿Porque Dios es más bueno? No, Dios es el mismo, Dios es inmutable, Dios no cambia. Sino porque estamos en otra dispensación. Y nosotros ya no somos una nación como eran los israelitas. No somos una nación como eran los israelitas. Somos el pueblo de Dios, pero no tenemos un rey, no somos una nación. Por eso la Biblia dice que ahora Dios nos manda a ir y predicar el Evangelio. Mateo capítulo 5, amar a vuestros enemigos. ¿Pero qué? ¿Eso por qué? ¿Porque Dios es más bueno ahora? No, Dios es el mismo. Sino porque la justicia de Dios se aplica de manera distinta. En el Antiguo Testamento se aplicó por diluvio, después Dios dijo, o sea, piensen por un momento, esto es un poco
largo, pero quiero argumentarlo. Piense un momento, después del diluvio, ¿Dios fue más bueno? No. Pero Él determinó que no iba a destruir más la tierra con agua. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? Después de Sodoma y Gomorra, ¿Dios fue más bueno? No. Pero determinó que, ya no iba a ser así. Y después de la conquista de la tierra, ¿Dios se volvió más bueno? No. Pero determinó que ya no lo iba a hacer de esa manera. Por eso, nuestra tarea hoy es predicar el Evangelio. No porque Dios sea más bueno, sino porque la justicia no la hacemos nosotros. ¿Quién hace la justicia ahora? Dios de manera directa. Y cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, lo iba a leer, pero no lo voy a leer por tiempo, pero pueden leer capítulo 6, capítulo 8 y todo el libro pueden leer. Al libro de Apocalipsis, la ira de Dios sobre la tierra. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, en ningún momento vemos a los santos de Dios haciendo guerra al anticristo. No lo vemos. Pero sí que vemos en todo el libro de Apocalipsis la ira de Dios. La ira de Dios sobre la tierra. La ira de Dios en los sellos, la ira de Dios en las trompetas, la ira de Dios en las copas. La ira de Dios. Porque Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo justo y Él sigue castigando al pecador. Pero ya no lo hace a través de un pueblo, como lo hizo en el Antiguo Testamento, sino de manera directa. Es por eso que Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira de Dios. Ya no es nuestra tarea, no es nuestra tarea. Ahora, ¿eso quiere decir que si alguien comete un delito no hacemos nada? No, sí, lo entregamos a la policía. Romanos 13:4. Por algo Dios le ha dado la espada. Bueno, hoy no usan espada, pero en ese momento sí. O las armas, podemos decir. ¿Por qué? Porque hoy son el instrumento en el cual Dios usa la policía, las autoridades, para ejercer justicia. Y descansamos en ellos. Y si ellos no hacen nada, descansamos en Dios. Que Dios un día hará justicia perfecta. Por eso nosotros hoy no matamos personas, no odiamos a nuestros enemigos, al contrario, los amamos. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 6, si nosotros amamos solamente a los que nos aman, ¿qué haces de más? Dice Jesús. ¿Qué es lo tremendo que haces? ¿Qué es? Los peores pecadores hacen lo mismo. Los narcotraficantes también aman a los que los aman. No hacen nada de más. Sino Jesús dice, amad a vuestros enemigos. No porque Dios sea más bueno, sino porque ahora Dios aplica su justicia de otra manera. Por eso, si vos estás acá y no sos un creyente, la justicia de Dios no ha cambiado. No ha cambiado. La ira de Dios va a descender sobre el pecador. Lo voy a leer esto. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Le dice, tranquilo, ustedes no se venguen de sus enemigos, tranquilo. Dios va a volver, Jesús va a volver y va a dar retribución a los que los están persiguiendo. Dice el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 2, 2 Tesalonicenses 1, 8. En llama de fuego, Jesús va a volver, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es eso? La ira de Dios. La ira de Dios. Y la mayor manifestación de ira de Dios no la vemos en el Antiguo Testamento, sino la vemos en el Nuevo Testamento. La vemos en todo el libro de Apocalipsis y la vemos en Apocalipsis 20. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, si vos no sos un creyente, déjame decirte que Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. ¿No la vamos a hacer nosotros? Dios va a hacer justicia. Si vos no te arrepentís de tus pecados y no pones tu fe solo en Jesús para la salvación, Dios un día va a hacer justicia perfecta. Si vos hoy te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Jesús, esa justicia, nos dice la Biblia, nos es imputada por el sacrificio de Cristo. Si vos hoy te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Jesús, Dios te da la justicia perfecta de su Hijo y Él te ve como si vos nunca hubieses pecado. Dios no pasa por alto su justicia, de ninguna manera. Si vos hoy te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Jesús, todos tus pecados son puestos sobre Cristo y su justicia perfecta es imputada en su cuenta. Entonces, cuando vos vas al cielo, no es que Dios mira para otro lado, sino que tus pecados ya fueron castigados sobre Jesús, si vos te arrepentís y pones tu fe en Él. Pero si vos le rechazás, la justicia de Dios se va a manifestar en el infierno por toda la eternidad.
Por eso tenés que arrepentirte. Dios va a hacer justicia. Brevemente vamos a ver los otros dos puntos. Muy brevemente. El primero era más extenso. Muy brevemente. Vemos en segundo lugar la victoria de Dios celebrada. La victoria de Dios celebrada. Y probablemente en esta parte vemos por qué se escribe este libro. ¿Por qué se escribe? Bueno, porque se celebraba una fiesta. La fiesta de Purim. Y nos preguntaríamos si vivimos en el tiempo. ¿Y esto de dónde salió? Porque llevar la Biblia no es caro en ese momento. Hasta los libros tenían. No está. Moisés no la instituyó. Yo leo en Pentateuco y no está esta fiesta. ¿Por qué la celebramos? Bueno, se explica en este momento por qué se celebra esta fiesta. Y vemos, no lo leo ahora por tiempo, pero vemos del versículo 17 al 19, se explica por qué se celebra en 2 días. ¿Por qué? Bueno, justamente por esta diferencia. Porque los judíos fuera de Susa, ellos hacen guerra el día 13 y descansan el 14. Pero los judíos de Susa, de la capital, recuerden, hacen guerra el día 13 y luego por pedido de Esther el día 14 y descansa el día 15. O sea que los judíos de Susa festejaban el día 15 y los judíos fuera de Susa el día 14. Entonces, por lo que nosotros leemos en el texto, no tengo tiempo ahora, pero después lo pueden ver, nos da la impresión de que como que la fiesta surge de manera espontánea. O sea, en una primera instancia nos da la impresión de que ellos tienen la victoria y ellos celebran espontáneamente. Eso sucede un montón. Por ejemplo, cuando cruzan el mar Rojo, ahí leemos en Éxodo, ellos cuando cruzan alaban a Dios de manera espontánea. Cuando Débora tiene la victoria, ahí en el libro de Jueces, celebran de manera espontánea. Entonces, nos da la impresión de que los judíos, bueno, vencieron y de manera espontánea, por supuesto, empezaron a alabar a Dios y empezaron a guardar ese día. Pero los de afuera de Susa lo hacían un día y los otros lo hacían otro día. ¿Y cuándo había que hacerlo? Entonces, leemos versículo 22, versículo 20, dice, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos. O sea, nos da la impresión de que, bueno, Mardoqueo pone en orden esta fiesta. Entonces, ¿qué hace Mardoqueo? Bueno, establece que se celebre el día 14 y el día 15. Porque esos 2 días, bueno, ellos no festejan la muerte de las personas, sino lo que festejan ellos es la liberación. Entonces, los de fuera de Susa fueron liberados el día 14 y los de Susa el día 15. Entonces, ellos celebran espontáneamente y luego Mardoqueo deja por escrito cuándo deben celebrarse y de qué manera deben celebrarse. Y esta fiesta queda instituida para los judíos y luego cuando llegamos al tiempo de los macabeos, vemos que hace referencia a ellos. Luego, versículo 25, se nos narra, en el versículo 25 en adelante, como un resumen de todo lo que ha sucedido. Bueno, hay varios detalles que tenía acá y los voy a saltear porque si no se va a hacer muy extenso, pero si hay un punto importante acá, un punto muy importante, es que vemos muchas veces en la Biblia que los judíos luego de grandes eventos o grandes victorias celebran. Algunas están escritas en la Biblia y otras fuera de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, lo que dije recién de Éxodo, etc. No hay un mandamiento, pero vemos que lo hacen espontáneamente. Y vemos otras que sí son escritas. Por ejemplo, la Pascua. La Pascua queda instituida, ¿no? Y era una celebración que recordaba la liberación de ellos, de los egipcios. Gracias, de los egipcios. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, y esto también es algo lindo que podemos aplicar, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Dios sigue el mismo patrón de celebrar. Ya no celebramos la Pascua, sino que celebramos. Bueno, celebramos la Pascua, pero no es un mandato. Pero si es un mandato, ¿qué cosa? ¿Celebrar qué cosa? La cena del Señor. Es una celebración. Es una celebración que conmemora, que nos recuerda ¿qué cosa? La muerte y resurrección del Señor por nuestros pecados. Y vamos a decir algo que no es mandatorio, pero sí vemos una indicación en el Nuevo Testamento, es los domingos. ¿Se dieron cuenta por qué nos congregamos los domingos? Porque celebramos. ¿Qué celebramos? La resurrección. En un sentido, claro, no hay un mandamiento, aunque sí vemos que en el libro de los Hechos se cambia el día sábado al día domingo, vemos que ellos empiezan a juntar el primer día de la semana, en vez del último, el primer día de la semana. Y cuando vemos tanto en el libro de los Hechos como luego en la historia de la iglesia, vemos que se reúne el día domingo porque celebramos.
Así como los judíos celebraban la victoria, eso no ha cambiado, nosotros también celebramos, en este caso, la resurrección. Y para mí fue precioso meditar en esto, porque cambia nuestra perspectiva de congregarnos, cambia rotundamente. O sea, en vez de venir el domingo a la iglesia porque, bueno, es lo que mi familia hizo toda su vida, o porque es una religión, vengo el domingo a la iglesia y luego hago mi vida. No, en lugar de eso, cambia ese enfoque a celebración. Vengo a adorar a Dios, vengo a celebrar. ¿Qué vengo a celebrar? La liberación de mis pecados. ¿Lo hago en la semana? Claro que lo hago en la semana, por supuesto. Pero acá lo hacemos todos reunidos como pueblo. Así como los judíos podían celebrar, cualquier otro día que Dios los había librado, claro que lo podían hacer. Pero ese día particular debían hacerlo todos juntos. Y lo mismo hacemos nosotros. Dice John Stott, referente a los cultos. Dice, podemos imaginar en aquellos creyentes, lo del libro de los Hechos. Hechos 2 está hablando. Podemos imaginar en aquellos creyentes un gozo mucho menos inhibido de lo que nuestras tradiciones suelen permitirnos. Dice, algunos servicios de adoración parecen más bien servicios funerarios. Todos están vestidos de negro, nadie se sonríe, nadie dice nada. Se tocan los himnos con mucha lentitud y toda la atmósfera es lúgubre. Y pregunta a John Stott, ¿por qué? Y él responde, gocémonos en el Señor. Cada servicio, cada culto, cada reunión dominical debe ser una celebración gozosa. Y es precioso, vemos cómo ellos se mandaban regalos, ellos estaban celebrando, hermanos. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Exactamente, bueno, la cena del Señor es un mandato, por supuesto, pero además de la cena del Señor, cada domingo nosotros debemos ir a celebrar, a adorar a Dios que nos ha redimido. Podríamos estar perdidos en el mundo haciendo cualquier cosa. Dios nos ha rescatado, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Podríamos estar adorando ídolos como hace cualquier persona y podemos estar adorando al Dios vivo y verdadero. Nuestro corazón debe venir en alabanza al Señor. Y cuando cantamos debemos hacer lo mismo, porque venimos a adorar a Dios. Así que vemos, muchas cosas me lo salteé, el versículo 25, que es muy polémico, me lo salteé. El miércoles de última lo retomamos. Vemos en primer lugar, la victoria de Dios es segura. Vemos en segundo lugar que la victoria de Dios es celebrada. Y en tercero y último lugar, y con esto concluimos en el capítulo 10, vemos que la victoria final de Dios es futura. La victoria final de Dios es futura. Vemos que los judíos vencen a sus enemigos, vemos que los judíos celebran esa victoria, pero en capítulo 10 concluye de manera muy raro. Dice versículo 1, esto lo voy a leer pues cortito. Capítulo 10, versículo 1, dice, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Bueno, hay bastante debate sobre por qué cuenta esto. A mí por lo menos cuando estaba estudiando digo, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? O sea, me acaba de decir la liberación de la fiesta y ahora ¿qué tiene que ver? ¿A quién le importa que el rey cobre tributos? O sea, ¿por qué se deja registrado esto? Bueno, algunos lo ven como una comparación con José, ¿recuerdan? Y Faraón. Recuerdan que por medio de todo lo que José hace, vemos que Faraón prospera un montón. Entonces algunos dicen, bueno, como Mardoqueo es el segundo del reino, un judío, esto se pone acá para mostrar cómo un judío otra vez hace prosperar al reino. Pero el problema con esa interpretación es que el texto no nos dice que eso lo hace Mardoqueo, sino que ¿quién lo hace? Asuero. Y la idea de que impuso tributos da la idea de algo como duro, difícil. Y nosotros sabemos después, en la historia secular, que los persas empiezan a tener derrotas frente a los griegos y toda su grandeza empieza a decaer. Entonces muchos encajan esto con eso y dicen, bueno, Asuero tuvo que cobrar, en realidad, tuvo que empezar a cobrar esos impuestos porque ya estaba perdiendo poder y él era un rey muy ostentoso, entonces tuvo que hacerlo de alguna manera. Y me inclino a pensar que esto está puesto acá porque nos muestra que el reino del Mesías no llegó todavía. El reino del Mesías no llegó. Asuero comienza en capítulo 2 sacando tributos, pero en capítulo 10 pone tributos, porque Asuero no es el Mesías. El reino del Mesías no ha llegado todavía. O sea, porque pareciese, ¿no? Parece que los judíos ya vencen a todos, ya... Y viene el Señor, como
como usé también en el libro de Reyes. Cuando llegamos a Reyes capítulo 10, antes de que nos cuente la caída de Salomón, parece que estamos en el reino mesiánico. El reino del Mesías no ha llegado. Y esto nos muestra, no se olviden, no ha llegado el reino del Mesías. Todavía falta, aguardamos al rey que va a venir a la tierra y va a reinar de manera perfecta, pero ese no es Asuero, ese es el Mesías. Pero también, a su vez que termina con una nota negativa, diciendo que bueno, todavía estamos en un mundo caído, termina con una nota de esperanza. Noten en el versículo 3. Dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. O sea, termina en un sentido diciendo, bueno, momento, todo muy lindo, pero el Mesías no ha venido todavía. Pero a su vez, termina con una nota de esperanza, pero el Mesías va a venir. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros viviésemos en el tiempo del exilio, nosotros escucharíamos de las historias de David, escucharíamos, hoy lo leemos, por supuesto, así, pero mucho más siendo un judío, del reinado de David, del reinado de Salomón, del templo de Salomón, de la liberación de los egipcios. Leeríamos de todo eso y diríamos, ¿será verdad todo esto? ¿Será verdad que Dios, leeríamos en Génesis, ya estaba escrito para ese momento, por supuesto, la promesa de Abraham? Y diríamos, ¿será verdad? ¿De verdad Dios nos ama? Leeríamos el libro de Oseas. Y diríamos, ¿Dios nos ama? ¿De verdad nos ama? ¿Dios no ha desechado Dios a Israel? ¿No se cansó de nosotros? Mirá cómo estamos. Bajo un reinado pagano, pasándola mal, bueno, ya en ese momento el templo reconstruido, pero muy pocos judíos habían vuelto a Jerusalén. ¿De verdad Dios nos ama? ¿De verdad? Y me llama la atención que casi, no todos los libros, pero por lo menos 3 libros narrativos muy fuertes, como es Esther, y como es Reyes, y como es Crónicas, los 3 libros que nos muestran a Israel en el exilio, nos terminan con notas de esperanza. Los 3 libros terminan con notas de esperanza. Bueno, leemos acá el libro de Esther, termina con Mardoqueo siendo el segundo del reino. Leemos cómo termina el libro de Reyes, yo se los leo. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27. Aconteció que a los 37 años del cautiverio de Joaquín, estaban bajo Babilonia, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, sigan esto por favor, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él, Joaquín, el rey de Judá, comió siempre delante de él, todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. O sea, el libro de Reyes, que nos termina con Babilonia y con Israel en el exilio, termina diciendo que el rey de Israel, su trono está por encima de los otros. Y así termina el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 36, o sobre el final, mejor dicho. Mas el primer año de Ciro, de los persas, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Qué hace? ¿Cómo termina el libro de Crónicas? Permitiendo a los judíos volver a su tierra. O sea que en los libros que nos hablan del exilio, termina con notas positivas. Recordando, Dios no ha desechado a su pueblo. El Mesías no ha llegado, pero el Mesías vendrá. Y eso es lo que, a modo de conclusión, podemos ver en el libro de Esther. Dios no ha desechado a su pueblo, pero Dios no obra de manera
tan directa como vemos en otros libros de la Biblia, sino obra de manera providencial. Recuerden que en el libro de Esther no se nombra a Dios, no se nombra al templo, no se nombra los sacrificios, no se nombra la ley, ni la oración se nombra, solo el ayuno. No se nombra nada de eso. Pero Dios está preservando a su pueblo. Al punto que un judío termina siendo el segundo del reino. Y exactamente lo mismo, podemos aplicarlo hoy a nuestra vida. Nosotros prendemos la tele y lo que menos parece que Dios está orando. Vemos las leyes que salen y vemos un mundo que cada vez se opone más a Dios. No sé, los que tienen hijos escolarizados se agarran la cabeza de las leyes y las cosas aborrecibles que salen. Hace poco se aprueba la ley del aborto. Hoy en día todo lo que nos habla todo lo que la Biblia nos dice que es un pecado aborrecible, hoy se aplaude. El matrimonio igualitario se aplaude, la homosexualidad se aplaude, todo lo que Dios dice es malo, hoy el mundo dice es lo mejor que hay, incluso hasta el aborto. Hoy las mujeres hacen abortos y son heroínas. ¿Qué? No parece, ¿no? Nos pregunta, ¿Dios realmente está reinando? ¿Realmente? Ya la gente ni cree en Dios, ni le interesa a Dios. Y uno se pregunta, Dios, ¿te olvidaste de nosotros? ¿Te olvidaste de nosotros? Tal vez aquellos que no se han podido congregar, no han tenido iglesias sanas por muchos años, o que todavía no la tienen, se preguntan, ¿Dios te habrás olvidado de nosotros? ¿Realmente salvaste un pueblo vos para tu gloria? ¿Realmente lo hiciste? Porque yo no veo que lo estés haciendo. ¿Realmente un día toda rodilla se doblará ante ti? Porque yo no veo que el mundo vaya camino a eso. Este libro nos recuerda que la victoria de Dios es segura. Dios volverá y juzgará a sus enemigos. Y así como Dios preservó al pueblo de Israel, Dios va a preservar a su pueblo. Y el Señor volverá y juzgará, y eso es lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis. Por eso, si vos estás padeciendo por el Señor, si tal vez vos querés ser fiel al Señor y todo tu contorno se vuelve en contra, permanecé fiel. Si sos un creyente, permanecé fiel, porque el Señor va a volver. Si vos tal vez te estás viendo tentado a tirar la toalla, ya quiero ir para el Señor y la verdad que lo único que me encuentro es que en mi iglesia me dicen que soy un legalista, fuera de mi iglesia me dicen que soy un tonto, ya no sé si vale la pena sirviendo para el Señor. Bueno, sí vale la pena. Dios va a volver. Dios un día va a hacer justicia perfecta. Si vos estás tal vez padeciendo opresión, no te vengues. Amá a esa persona, predicá el evangelio, orá por esa persona y recordá las justicias de Dios. Nosotros tenemos problemas con la venganza, nos queremos vengar porque no confiamos en la justicia de Dios. Y decimos, no, Dios, como vos no vas a hacer nada o vos no estás haciendo nada, yo lo voy a hacer. Y ahí hacemos un desastre. Dios va a volver y va a reinar. Mantengámonos fiel. No sé lo que va a pasar, no sé la persecución que se puede desatar, no lo sé, pero mantengámonos fiel, porque el Señor va a volver, Él va a volver a reinar y va a hacer un día justicia perfecta. Y si vos estás acá sin Cristo, déjame decirte que para vos esto no es un ánimo. Si vos estás sin Cristo hoy, la venida del Señor no es un ánimo para tu vida. La venida del Señor es juicio para tu vida. Para aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo, la venida del Señor es gozo, alegría, ya no más dolor, no más clamor, no más sufrimiento, no más opresión, precioso, adorando a Dios por los siglos de los siglos. Por la eternidad, ya hablaremos del cielo, por la eternidad de manera perfecta. Pero si vos no sos un creyente, la venida de Dios para vos es juicio, es ira. Y va a ser la ira de Dios por toda la eternidad. Por eso si vos estás acá sin Cristo, Dios puede ser tu Salvador hoy. Si vos te arrepentís de tus pecados, te volvés de tus pecados a Jesús, confías en que Él es Dios hecho hombre que estaba muriendo en lugar del pecador y que resucitó al tercer día, si vos te arrepentís y confías en Él, no en esta iglesia, no en que venís a la iglesia, no en que tenés familiares cristianos o amigos cristianos o en que una vez leíste la Biblia o hiciste una oración, no. Sino en lo que Cristo hizo en la cruz, en su sacrificio. Él te regala la vida eterna. Es un regalo, pero si vos le rechazás, la Biblia dice que te espera la ira de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte porque tú reinas sobre este mundo que parece que va a la deriva.
Tú eres el soberano. Como dice el Salmo 2, tú un día te reirás de aquellos que se rebelan contra ti. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué las naciones piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan contra tu ungido? ¿Por qué se quejan de ti, Señor? Piensan que tú no los vas a juzgar, pero tú un día volverás. Tú un día juzgarás. Ayúdanos, por favor, Señor, como iglesia, a predicar el Evangelio a los que no te conocen. Por favor, Señor. Realmente nosotros no somos mejores que nadie. Tú has tenido misericordia. Nosotros te odiábamos, nosotros también levantábamos el puño contra ti. Y tú has hecho que la luz del Evangelio nos resplandezca. Alguien se ha negado a sí mismo. Alguien ha negado la vergüenza, ha negado el oprobio y nos ha hablado del Evangelio. Y tú nos has dado fe y nos has dado arrepentimiento y hemos creído por tu gracia, Señor. Te pido que nosotros podamos replicar eso en otros, tal vez hasta en otros que nos están, Señor, nos están haciendo pasar situaciones difíciles. Ayúdanos aún a ellos a hablarles de ti, a hablarles del amor que hay en Cristo. Y que tú les salves, por favor, Dios. Ayúdanos como iglesia a predicar el Evangelio y a descansar en que la justicia te pertenece a ti. Y también te pedimos, a aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, que tú les llames, por favor, tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.